Entonces, Mateo 6, vamos a leer ahora cuál es la enseñanza de Cristo, de Jesús, acerca de los bienes materiales y las posesiones. 6:19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La enseñanza completa va hasta el versículo 34. Yo lo dejé hasta el 24 porque en la próxima semana voy a tratar del 25 al 34. La primera parte, esta parte que estamos tratando, trata básicamente con las riquezas. Aquellos que tienen para acumular. La segunda parte del texto, del 25 al 34, trata de las necesidades. Que no os preocupéis por lo que van a comer, por lo que van a beber. O sea que son dos porciones que tratan tanto el exceso de dinero como la escasez de dinero. Y Cristo da su visión de ambos aspectos en nuestra vida. Pero una vez más quiero hacer el énfasis que Cristo viene en todo el Sermón del Monte contrastando lo diferente que tiene que ser la vida del Hijo de Dios versus el que no es Hijo de Dios. En el dinero, adelanto, la forma del cristiano manejar el dinero coincide mucho con la forma como el mundo maneja el dinero. La forma de yo manejar lo que tengo se parece mucho a la forma como los que no son hijos de Dios manejan las cosas materiales. Por eso esto es un pasaje básico que yo entiendo que nosotros debemos entender por las incidencias que esto tiene en nuestro corazón. Acuérdense que la atención del Sermón del Monte está en el corazón, ¿cierto? Miren el versículo 21, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por lo tanto, yo no voy a hablar solamente de cosas materiales, voy a hablar del corazón. Porque ese es el problema con lo material, que afecta el corazón, lo amarra, lo desvía desde Dios hacia el mundo, lo desvía desde el cielo hacia la tierra, y eso es mortal para un hijo de Dios. Mortal. ¿Cuál es el mandato que se nos entrega? El mandato es claro, en el versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que significa esto? Porque uno puede confundirse y pensar que Cristo está prohibiendo el mucho tener o está prohibiendo incluso el tener algo. Y Cristo ni está prohibiendo la propiedad privada, ni está prohibiendo, o sea, que tengamos y poseamos algo, ni está prohibiendo incluso el mucho tener. En primer lugar, hombres como Abraham, como Job, como David, como José de Arimatea, como Zaqueo, muchos de esos hombres que mucho tuvieron nunca fueron condenados en la palabra por mucho tener. El problema no es el mucho tener, el problema es cuando mi corazón se aferra al mucho tener y cuando yo amo el mucho tener a tal punto que desvío mi corazón. O sea que lo que él está condenando no es el mucho tener simplemente, aunque vamos a dar más detalle dentro de un momento de eso. Número 2, tampoco está condenando la propiedad privada. ¿Por qué razón sabemos eso? Bueno, y muchos entienden que quizás el socialismo es bíblico, que digamos que la forma de compartir los bienes es bíblico, pero realmente, bíblicamente, la propiedad privada, Dios la acepta e incluso la protege. Uno de sus mandamientos que era, no robarás, ¿cierto? Éxodo 20:15. Si Dios manda a no robar, es porque tú tienes derecho a tener lo que es tuyo. Dios respeta y protege la propiedad privada. Dios incluso va más allá, no solamente de que protege la propiedad privada. Yo tengo derecho a tener ciertas cosas. Incluso Dios dice, en el último de sus mandamientos, ni siquiera codiciarás lo que es ajeno. O sea que Dios no solamente condena el robo, Dios condena incluso que yo desee lo que no es mío. Hasta ahí llega incluso la protección de Dios a la propiedad privada. O sea que Dios no está condenando el tener. En Deuteronomio 8, versículo 18,
Esto es lo que dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas. Dios da poder para hacer riquezas. Él es soberano, Él es dueño del oro y de la plata, del cielo y de la tierra. Él es dueño de todo y Él da conforme Él entiende que debe dar. A unos mucho, a otros poco, a unos le da, a otros le quita. Eso depende de sus propósitos. No es el tema de hoy ese, pero eso es una realidad y es una verdad bíblica, que Dios posee todo y da a unos más y da a otros menos. Primera de Corintios 4, Pablo pregunta: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Todo lo que tienes, todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, el más mínimo detalle que tienes en tu mano, que posees, Dios te lo ha permitido tener. Y te lo puede quitar, porque Él es dueño de eso. Eso no es tuyo, eso es de Dios. Cuando te vayas, lo dejarás aquí, seguirá siendo de Dios y pasará a manos terrenales de otra gente. Pero seguirá siendo de Dios. Algunos pensamos, bueno, pero Jesús le mandó al joven rico a que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Eso no está diciendo como que Dios está interesado en que no tengamos nada, que seamos pobres. Bueno, a la única persona en todo el relato bíblico a la que Cristo le pide eso es a ese individuo, a ningún otro. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Marta, de María y Lázaro, que tenían una casa a la cual Cristo iba y visitaba la casa, Cristo nunca le dijo: vende tu casa. Hay gente que dice, bueno, eso era porque Él iba y Él quería estar ahí, pero no le dijo: vende tu casa. Se entiende que incluso el huerto de Getsemaní le pertenecía a una persona adinerada que estaba identificada con Cristo y que Cristo se le prestaba el huerto de Getsemaní para que Él fuera a retirarse con sus discípulos. No le dijo, no vemos un relato donde Él le diga al individuo vende el huerto porque eso es demasiado para ti. Entonces, realmente el mandato de no acumuléis tesoros en la tierra no tiene tanto que ver con no tener nada o tener poco, tiene que ver mucho con el corazón y la actitud del corazón con las cosas materiales. Primera de Timoteo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el dinero, es el amor al dinero. Es el amor al dinero, es el amor al dinero. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa no acumulen tesoros en la tierra? ¿Qué es lo que Cristo está prohibiendo? Está prohibiendo tener una cuenta bancaria, está prohibiendo planificar para el futuro, está prohibiendo que yo no haga inversiones, que yo no tenga un solar, que yo no tenga una propiedad. No está prohibiendo nada de eso. De hecho, Proverbios está lleno de recomendaciones de que planifiquemos para el futuro, de que guardemos para el día malo. Pone un ejemplo incluso de insectos. Las hormigas, las abejas incluso, cómo acumulan para el día malo, para el invierno. La prudencia económica, la planificación económica, la racionalidad en el manejo del dinero es promovida en la Biblia. Se nos exhorta que seamos cuidadosos, prudentes, previsores para el futuro. Ahora, lo que la Biblia sí condena es primero la actitud que yo tengo, número uno, pero número dos, cuando yo comienzo a acumular mucho más allá de lo que yo necesito y eventualmente necesitaré en mi vida. Eso está contenido, ese significado está contenido en la palabra original de no acumuléis tesoros. La palabra de no acumuléis es tesauri setai, de donde viene la palabra tesauros. Tesauros significa tesoro de palabras. Y esta palabra tesaurisetai significa no atesores tesoros. No acumules tanto, no acumules en exceso de lo que incluso tú y tus hijos pudieran necesitar. A veces no tenemos razón por la cual es acumular, pero lo hacemos simplemente por el deleite que nos da el acumular. A veces hay gente que siente un deleite en el solo hecho de ver su cuenta bancaria subir, en el solo hecho de ver que su patrimonio se está multiplicando, una satisfacción. La pregunta es, ¿para qué acumulas? Yo he conocido personas que quieren tener más porque quieren ayudar más. Sí, son gente rara, pero hay. Quieren tener más porque quieren ayudar más. Incluso lo conozco no cristianos que tienen esa actitud hacia lo material.
Conozco cristianos que se han puesto un tope en su nivel de vida. Dicen, no quiero vivir más allá de este tope. Todo lo que entre por encima de eso, lo doy a la causa de Cristo. Lo doy a los que lo necesiten. Lo doy, obviamente, ya han hecho previsión para la educación de sus hijos. Han hecho previsión incluso para ayudar quizás a sus hijos a adquirir algunas cosas básicas. Pero todo esto material, ¿para qué se me da? ¿Realmente se me da lo material para yo tirármelo arriba? ¿Para yo amasarlo y amasarlo y amasarlo para mi deleite, mi satisfacción y mi sola seguridad? ¿O Dios me va a pedir cuenta por lo que hace llegar a mis manos? Y me dice, ¿qué tú hiciste por otros, por mi causa, con lo que yo te hice llegar? Bueno, Señor, yo lo guardé. ¿Ok? Eso le va a pasar como al de la parábola de los talentos, que tomó los talentos que recibió, los guardó y no hizo nada con ellos. No lo puso al servicio de la causa de Cristo, no ayudó a otros, no contribuyó a la necesidad de los otros, no sostuvo a nadie. El acumular de esa manera, cuando yo acumulo, incluso mucho más allá, como les digo, de lo que necesitamos y eventualmente necesitaremos, habla de que hay un problema en mi corazón con respecto a las cosas materiales. Y eso es condenado en la Biblia. De eso es que se trata, eso es lo que Cristo está tratando de expresar. No almacenes tanto que incluso tu corazón esté ahí. No almacenes tanto. Eso es lo que está condenando. Pero la prohibición va más allá. Obviamente tiene que ver también con el corazón. No acumules tanto, ok, pero no solamente es eso, porque hay gente que no tiene un peso acumulado, pero desea tanto lo material que tiene el mismo problema con el dinero que el que acumula mucho. No desees estas cosas como que estas cosas te dan vida. En el mensaje anterior yo decía que Cristo le dijo al necio, al rico, al que hace los graneros, le dice necio. Incluso en un momento dado le dice, no crean que su vida está en los bienes materiales. Y cuando buscamos la palabra original de esa vida, es que ahí no está la plenitud de la vida. Ahí no está el significado de la vida, en lo que tenemos, en lo que poseemos. Y muchas personas no tienen mucho, pero creen, entienden que el tesoro de la vida, que lo valioso en la vida es el tener. Y hay un problema en el corazón también. Un problema serio en el corazón. Hay otro problema más con la acumulación o con el desear acumular por el simple hecho de acumular, no para dar, no para contribuir a la causa de Cristo, a las necesidades de los otros. Y es el hecho de que la acumulación desplaza mi confianza. La desplaza desde Dios hacia lo material. Es casi inevitable que cuando yo acumulo tanto, es casi inevitable que mi confianza sea depositada en eso que poseo, en eso que he almacenado y no en la provisión fiel y regular de Dios. Y Dios es ofendido de esa manera, porque no le creemos. Pero hay otro problema con el acumular. Y más que un problema, es algo de lo cual carece el que mucho acumula. El que mucho acumula no llega a conocer un aspecto de Dios vital, que Dios es un Dios proveedor. Cuando yo creo que lo que me va a proveer es lo que yo acumule y lo bien que me vaya y que eso no viene de Dios, yo dejo de conocer todo un aspecto de los atributos de Dios, del ser de Dios. Y uno de sus atributos, incluso Dios identificó como Jehová Jireh en el Viejo Testamento. Dios es un ser que por definición le gusta proveer para los suyos. Es un Dios fiel, cantábamos. Y ese aspecto de Dios, el que mucho acumula no lo llega a conocer, porque nunca se coloca en una posición que necesite nada. Entonces Dios no tiene oportunidad de proveer nada. Todas esas cosas, todos esos problemas se forman en el corazón de aquel que mucho acumula, incluso más allá de lo que eventualmente va a necesitar. La revista Fortune hizo una encuesta hace unos años entre jóvenes entre 23 y 28 años. Le preguntó
realmente cuál era la razón por la cual ellos trabajaban. Y un altísimo porcentaje de la gente que hoy trabaja lo está haciendo básicamente por el dinero. Si esa encuesta se hace 30 o 40 años atrás, había un concepto de que además de ganar dinero, el trabajo era un aporte a la sociedad, era un aporte a mi comunidad, era un aporte a mi nación, era un aporte. Hoy en día, un alto porcentaje del que trabaja y del que se prepara lo hace fundamentalmente por el dinero que va a obtener a través de esa carrera, a través de esa función, y no por la tarea que pueda hacer en su comunidad, en su nación, en su iglesia, en lo que sea. Hay un desenfoque, particularmente en nuestra generación, hacia lo material. Y mucha gente, muchos de esos jóvenes, parte de esa encuesta decía que la mayoría de esos jóvenes no se querían comprometer ni en un matrimonio ni a tener hijos porque eso era un obstáculo a su crecimiento profesional y económico. La mayoría de la gente quiere primero tener y luego relacionarse. Y cuando mi relación choca con mi tener, boto mi relación y sigo con mi acumulación. Es un problema que tenemos en nuestra generación. El problema del acumular, ese deseo en el corazón, es la tendencia típica del mundo. Eso es lo que Cristo está confrontando en el Sermón del Monte. Así como confrontó muchísimas prácticas religiosas y demás, ahora llega a lo material y dice, el mundo acumula, ustedes no acumulen. O no acumulen desproporcionadamente, por lo menos en la manera que el mundo lo hace. Poniendo su confianza, su corazón, su seguridad en esas cosas, como que de ahí viene la vida. No acumuléis tesoros en la tierra. Incluso, Lucas 16, versículo 11, llega a llamar a las riquezas terrenales como riquezas injustas. Dice versículo 11, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Es decir, las riquezas de este mundo no son riquezas verdaderas, son medios que Dios nos da para obtener las riquezas verdaderas, que no están aquí, están allá, están en el cielo. Ese es el mandato. Yo quisiera entonces pasar ahora en cuáles son las razones que Cristo da para dar ese mandato. Son 4 razones. Él da 4 razones por las cuales esto tiene sentido. Y sobre todo aquellos que son hijos de Dios. En primer lugar, versículo 19, porque las riquezas terrenales son perecederas. 19, no os acumuléis tesoros en la tierra, es el mandato, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Primera razón, algo perecedero. Cuando no se lo come el daño del óxido, no se lo come la polilla, te lo roban. Es a eso que está expuesto el que acumula tesoros y guarda en este mundo. A que o se le dañe o se los roben. El mejor de los vehículos, el mejor de los carros, con la mejor marca, con la mejor construcción, en 10 años va a parecer un tieto, créanme. ¿Por qué nos afanamos tanto? Y eso pasa con las casas, eso pasa con los relojes, eso pasa con las comodidades, eso pasa con todo. Todo se daña, todo palidece ante la presencia de Dios. Todo es temporal, más temporal de lo que nosotros nos imaginamos. En una ocasión, un amigo de mi papá vendió una propiedad, hace muchos años de eso, y él se fue fuera del país, tuvo que viajar y no tenía dónde guardar unos dólares que tenía. Se lo dio a mi papá a guardar. Mi papá tomó los dólares, lo entró en una funda y lo guardó en un lugar, en el closet, entre el closet y el baño. Lo guardó ahí. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero cuando fuimos a buscar la funda y lo abrimos, los billetes estaban totalmente mohosos, mojados, dañados, rotos y no se podían despegar uno de otro. Se recuperó una parte, pero la mayor parte se perdió. Se lo comió la polilla, el moho. Así de sencillo. En otra ocasión nos pasó que mi papá compró un solar en la Alameda. Cuando la Alameda
se pensaba que iba a ser algo que todo el mundo se va a ir para allá a vivir. Es algo muy agradable. Los que viven en la Alameda no se sientan aludidos. Muy agradable, pero ha resultado muy lejos. Mi papá compró un solar. A los meses nos damos cuenta que el título que nos vendieron era falso. Fuimos donde los que nos lo vendieron eran unos tigres. Bueno, que yo qué, negociando. Al final le dieron a papi un Renault viejísimo como pago, que no representaba ni el 20-25% de lo que el solar representaba. Ahí perdimos quizás, no sé, el 50-60% del patrimonio que la familia en ese momento tenía. El Renault, incluso en una ocasión en la marquesina, yo andaba en él, cuando llegué cogió fuego, no sé por qué. Literalmente, se prendió el motor, los cables se le prendieron, un problema en eléctrico grandísimo y se cogió fuego. La polilla lo daña, te lo roban. En otra ocasión yo hice una inversión personal, hace unos años de eso. Hice una inversión personal y a los 2 o 3 semanas me dicen que con esa propiedad que yo había comprado, se había hecho una transacción antes de mí que estaban investigando. Y bueno, ahí yo había puesto una parte importante de todos mis ahorros. Gracias a Dios, perdí una parte, pero no lo perdí todo. Pero lo que le quiero decir es que este es un mundo inseguro, volátil. Por más que nos planifiquemos, no hay manera de garantizar que no vamos a perder, que no se va a dañar. Y cuando mi corazón y mi seguridad y mi tranquilidad están puestas en esas cosas que se pueden ir de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos y no en Dios, voy a sufrir muchas decepciones. Muchas decepciones. Pero asumamos una persona que dice, bueno, a mí nunca me ha pasado, y llegue invicto al momento de su muerte. Nunca perdió un peso, nunca se le dañó un peso, la polilla no le comió sus dólares, ni nada de eso. Y te moriste. Y entonces, ¿de qué le vale al mundo? Al hombre ganar el mundo y su alma se pierde. ¿De qué te vale a ti haber acumulado, como le dijo Cristo al rico insensato, ¿para quién es todo lo que trabajaste? O sea que cuando no se daña o te lo roban, al final se queda. ¿Cuál es el enfoque, el interés del ser humano en acumular? No tiene sentido bíblicamente hablando. Primera razón, porque son perecederas, son pasajeras, se quedan aquí. Segunda razón por la que no debemos acumular tesoros en el mundo. Porque estas cosas, las cosas materiales, tienen un poder tal que nos amarran a este mundo. Versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si yo le hago la pregunta a ustedes en el día de hoy, ¿dónde está lo que tú más valoras hoy? ¿Dónde está cuál es tu tesoro en el día de hoy? ¿Dónde está? ¿Está aquí o está en el cielo? ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está? Porque normalmente nosotros, como seres mortales y materiales que somos, tendemos a darle mucho valor a lo material, a lo físico, porque estamos aquí. Pero no somos de aquí, los hijos de Dios. Esa es una realidad con la que es chocante y con la que tenemos que aprender a lidiar. Estamos, pero no somos de aquí. ¿Cómo yo lidio con esa realidad? Alguien decía que el Hijo de Dios, mientras menos piensa en lo terrenal, más efectivo es para Dios en la tierra. ¡Qué paradoja! Mientras menos atención yo le pongo a lo terrenal, más efectivo soy en las manos de Dios aquí en la tierra. ¡Qué paradoja! Que cuando yo levanto mi vista y me olvido de la tierra, ahora es que yo sirvo aquí en la tierra para Dios. Esa es una realidad para nosotros. Colosenses 3, versículo 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La Biblia nos define a nosotros, Filipenses 3:20, como ciudadanos del cielo.
Su ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Hebreos 11:13, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué hacemos acumulando tanto? Como que nos vamos a quedar aquí. Como que aquí está el asiento de nuestras operaciones. El asiento no está aquí, está allá arriba. Si algo se nos ha dado aquí, es para que lo usemos para la gloria del reino eterno. Juan 17:16, ustedes no son de este mundo. ¿Cómo que no lo van a decir? Quiten su vista de aquí, dejen de acumular, dejen de pensar de que lo valioso está aquí abajo, está allá arriba. Y entonces, a pesar de todas esas advertencias y todos esos mandatos, vemos hoy cristianos más pendientes de lo físico que de lo espiritual. Vemos cristianos más pendientes de caerle bien a los hombres que caerle bien a Dios. Vemos cristianos más pendientes de su confort que de invertir en la causa de Cristo. Y cuando la causa de Cristo pone en peligro mi comodidad y mi confort, ¡ay! No, porque no se puede ser así tampoco, fanático. Gente más preocupada en su tiempo de descanso que en su tiempo de oración y de devoción a Dios. Gente más preocupada de la tierra que del cielo. Eso es una contradicción para un cristiano. Que nuestro enfoque esté aquí, que nuestros intereses estén aquí, que nuestros tesoros estén aquí. No puede ser. Esa es la segunda razón. Las riquezas nos atan a este mundo. Tenemos que zafarnos del poder que las riquezas tienen sobre nosotros. Literalmente, sacudirnos. Y simbólicamente decirle, tú no me vas a controlar. Y yo voy a hacer contigo lo que otros no hacen. Te voy a regalar. Ahorita vamos a llegar ahí, pero tercera razón por la que no se supone que nosotros hagamos tesoros aquí en la tierra. Versículos 22 y 23. Nublan nuestra visión espiritual. Yo lo voy a leer este pasaje porque creo que es necesario que lo recordemos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? ¿A qué se refiere esta metáfora? Es una metáfora. Cristo está usando el ojo como aquello que le da luz al cuerpo. Yo veo, en el mundo físico, yo veo a través del ojo. Si mi ojo está malo, yo veo mal, ¿verdad? Si mi ojo está bueno, yo veo bien. Como él está hablando del corazón en el versículo inmediatamente anterior, el ojo simboliza el cuerpo, el corazón. Si tu corazón está dañado con el materialismo, con la acumulación, con aquello que te agarra aquí, tú no vas a entender las cosas espirituales. Eso es lo que está diciendo. Porque el lente con el que estás viendo el mundo, la realidad, es un lente material cuando de lo que se trata la vida es de lo espiritual. Si tu ojo está malo, verás mal. Si tu ojo está bueno, verás bien. Si tu corazón está dañado con el materialismo, con la acumulación, tu visión espiritual va a estar dañada. En tu corazón va a haber oscuridad. Y hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, en la causa de Cristo. Necesidades alrededor de nosotros. Realidades espirituales que no llegan a entender aquellos que están aferrados a lo material. No lo llegan a entender. No se dan cuenta. Ellos están más interesados en el acumular y por el lado Dios le está poniendo oportunidades para compartir. Pero ellos están en el acumule. Ellos están más interesados en el tener y en la comodidad cuando Dios está más interesado en sacarlo de ahí para darle lo que realmente es vida. Tu visión espiritual es nublada cuando lo material toma preeminencia en tu vida. Pero algo más que está en ese pasaje. El versículo 22, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La palabra sano en el original es haplos. Original griego, haplos. Esa palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. Siempre significa generoso. Siempre.
En Santiago 1, versículo 5, habla de que Dios ha sido generoso con la salvación hacia nosotros. Esa es la palabra que usa Haplos. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que si tu corazón es un corazón generoso, tú vas a ver claro ciertas realidades espirituales que Dios quiere mostrarte. Si tu corazón es un corazón agarrado, poco generoso, va a haber una gran oscuridad en ti. Algo sumamente importante lo que nos está diciendo, quizás de las cosas más importantes que están en todo el texto que leímos. Tu vida espiritual es afectada cuando tú no manejas el dinero de la manera que Dios quiere que tú lo manejes. Y cuando tú no ves lo material, el dinero, como Dios lo ve, como un medio, no como un fin en sí mismo, entonces tu vida espiritual es afectada. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que se desvió por lo material. Gente que se desvió. El mismo Salomón acumuló y desvió su corazón. No solamente sus mujeres, sino su acumulación material. Dios le dijo, no tenga muchos caballos, ni mucho oro, ni muchas mujeres. Y tuvo muchas mujeres, mucho caballo y mucho oro. Y nos dice la palabra que eso, las mujeres habla específicamente, pero sabemos también que lo material desvió su corazón de Dios. Judas, por 30 monedas de plata vendió al Señor. Nubló, su materialismo nubló su visión espiritual. Demas, el caso de un compañero de Pablo, dice que Demas se desvió por lo material. Y una y otra vez, lo material ha sido fuente de daño en tu vida, en la vida espiritual de mucha gente. Número 4, la cuarta razón por la que se nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra. Primero, porque son perecederas y aquí se quedan. Número 2, porque nos atan de manera no conveniente a este mundo. Número 3, porque nos nublan la visión espiritual. Número 4, porque no podemos servir a dos señores. No podemos. Cristo no está diciendo, te va a ser difícil, va a ser complicado, pero no se puede servir a dos señores. Alguien puede decir, bueno, pero yo tengo dos jefes y no hay problema. O sea, yo le sirvo a uno, le sirvo al otro. Quizá alguien puede decir también, bueno, yo vivo en mi casa con mi mamá y con mi suegra y las dos me mandan. Pero, es una broma, pero no entendemos entonces el significado de la palabra servir en este texto. En este texto la palabra servir es dulai, de donde viene dulos, y dulos es un esclavo incondicional a tiempo completo. ¿Cómo tú le sirves a dos señores incondicionalmente a tiempo completo? No es posible, ¿cierto? Es una imposibilidad. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuando tu interés está en acumular tesoros en la tierra, cuando tu interés está en tener y tener y tener, cuando tu interés está en eso, entonces eso va a chocar con tu señorío hacia Dios. Déjenme ilustrarlo con algunos ejemplos prácticos. Dios te dice, comparte tus bienes con otras personas. Ese Dios el Señor que está hablando, ¿verdad? Pero Dios riqueza dice, no, todavía tú no tienes suficiente para compartirlo, aguántate un momentito. Dios te dice, paga mejor a tus empleados. Viene el Dios riqueza y te dice, eso es lo que el mercado paga. Dios te dice, no necesitas eso. Viene Dios riqueza y te dice, pero tú te lo mereces. Dios te dice, diezma. Viene Dios riqueza y te dice, no seas legalista. Dios te dice, paga tus impuestos. Dios riqueza te dice, no se lo des a los que se lo van a robar. Mientras hablamos estas cosas, al que le esté molestando, entienda que hay una lucha en su corazón por el señorío de su corazón. Si Dios, Cristo te dice hoy a ti, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿qué tú haces? Si dudas, si titubeas, si te vas triste hoy de la iglesia al detectar que tu corazón tiene una idolatría hacia lo material, tienes un problema.
Porque ahí deberíamos nosotros llegar en nuestra sumisión a Cristo. Si Él me dice, vende todo lo que tienes y entrégalo, yo lo debo hacer. Juan Calvino decía, donde las riquezas mantienen el control, Dios ha perdido su autoridad. En términos simples, en términos sencillos. Y las riquezas tienen un poder sobre nuestras vidas. En una ocasión, Martin Lloyd Jones hizo una historia de un granjero que llega muy contento a su casa y le cuenta a su esposa que la vaca más especial que él tiene, que el animal más especial, de más raza, de más valor que él tiene, está embarazada. Y prontamente dio a luz 2 terneras. Y esas 2 terneras, él dice, wow, son hermosas, son grandes. Yo estoy tan agradecido de Dios por estas 2 terneras que Dios me ha dado, que incluso yo le he prometido a Dios que una de esas terneras es de Él. La voy a criar a las 2, la voy a alimentar, las voy a engordar. Cuando estén en tiempo de darla, de destetarla, pues la voy a vender y le voy a dar esos recursos al Señor. Pasa el tiempo, las vaquitas engordan, las terneras engordan, crecen. Y un día él entra a su cocina, triste, cabizbajo, con los pies arrastrándose. Y le dice a la esposa, ¿qué te pasa? Se murió la ternera del Señor. Pero tú no me habías dicho que tú no habías, todavía no se había definido cuál era la del Señor y cuál no era la del Señor. No, pero yo había pensado que la rubia, la que se murió, era la del Señor. Cuando llega el momento de compartir, lo que se muere la ternera del Señor. Cuando llega la necesidad, nunca hay. Cuando llega la necesidad de dar, de diezmar, de aportar, de contribuir, de ceder, de regalar, nunca hay. Pero cuando yo voy a vacacionar, cuando quiero cambiar el carro, cuando quiero cambiar mi closet, cuando quiero hacer las cosas, siempre, incluso, aun cuando no hay, lo hago y me endeudo. Pero cuando de ayudar se trata, y cuando de dar se trata, y cuando de compartir se trata, está muerta la vaca del Señor. Eso refleja el corazón de nosotros, el corazón materialista que tenemos. Lección final entonces, si no debo acumular tesoros en el cielo, en la tierra, y ya sé las razones por las cuales no lo debo acumular, ¿cómo entonces acumulo tesoros en el cielo? ¿Cuál es la fórmula bíblica de acumular tesoros en el cielo? Hay una sola cosa, sencillo, dando a la causa, dando al necesitado, dando al que está al lado de mí, dando. Mateo 19:21, Jesús hablándole al joven rico, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Obviamente, en este caso, el mandato de vender todo era a ese individuo, no podemos extenderlo porque entonces no pudiéramos tener nada y la Biblia apoya la propiedad, ¿cierto? Pero aquí nos da luz acerca de lo que significa hacer tesoros en el cielo. Cuando Él da, Él tiene tesoros en el cielo. Lucas 12:33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Una vez más, dando, compartiendo, entendiendo que lo que tengo no es mío solamente. Me ha sido dado para bendecirme a mí, pero para bendecir a otros, para bendecir la causa de Cristo, para bendecir el que lo necesita. Primera de Timoteo 6 dice exactamente lo mismo. Versículo 17. A los ricos de este mundo, va a haber ricos. No quiere decir que nos quedemos pobres todos. A los ricos de este mundo, ¿cuál es la recomendación? ¿Que vendan todo? No. Enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. O sea, yo puedo ser rico y no poner mi esperanza en las riquezas. Se puede, es posible. Ese es el mandato aquí. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Es mejor dar que recibir. Por último,
Lucas 16:9. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Lo que este pasaje nos está diciendo, cuando estudiamos todo el contexto, es que hay una manera de yo contribuir con la causa de Cristo, de manera tal que haya personas que se salven por mi contribución, y cuando yo llegue al cielo me van a recibir allá. No sé cómo me lo van a decir, no sé qué forma tiene eso, pero mira, por tu contribución yo estoy aquí. ¡Wow! ¡Qué tesoro eterno! En otras palabras, yo puedo con lo material hacer depósitos en lo celestial. Eso es una cosa increíble. Eso es una cosa increíble, una promesa extraordinaria, que yo puedo desde aquí comenzar a hacer depósitos allá. Siempre y cuando no me agarre tanto a lo que tengo, a lo que poseo, a lo que se me ha sido dado, y piense que eso es mío y mío nada más. Ojalá el Señor revise nuestros corazones y nos dé en este tema tan, tan vital una perspectiva divina. Necesitamos mucho deseo de obedecer a Dios para luchar contra la tendencia de este mundo que entiende que lo material es lo que necesitamos. Y eso no es lo que necesitamos. Cuando seamos una iglesia generosa, cuando seamos cristianos generosos, eso va a llamar mucho la atención en un mundo que acumula. La generosidad es un bien escaso hoy en día. La sensibilidad es un bien escaso hoy en día. Ojalá nosotros, los hijos de Dios, seamos los que hagamos la diferencia en este aspecto.